El Ecuador. Al Ecuador. El Ecuador. Buenos días Buenas tardes. o buenas noches, depende mucho del uso horario en el que nos estés escuchando. Bienvenidos a La Historia con Wi-Fi, un podcast de historia en tiempos de redes sociales. Mi nombre es Johnny Manrique Mi nombre es Leonardo Waldo. y ninguno de los dos es historiador, pero recordamos la historia de una manera algo diferente a la que aprendimos alguna vez en el colegio. Y el día de hoy venimos a hablar uno de los momentos más difíciles y cruciales de la historia republicana de este querido país llamado Ecuador. Algo que explica por qué tenemos el dólar como moneda local y también el causal de que muchas familias tengan parientes en otras geografías. Leonardo, con esa antesala, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues hoy vamos a estar hablando de un hecho que perjudicó la vida de muchos ecuatorianos. Un evento trágico para el bolsillo de nuestros compatriotas, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, algún familiar que nosotros tenemos cerca o que tuvimos cerca, llegó a estar afectado por este momento. ¿Cómo perder los ahorros de toda una vida en 5 días? Hoy hablaremos del feriado bancario de 1999. ¿Cómo perder los ahorros de toda una vida en 5 días? No estamos hablando de una despedida de soltero en la costa de Cartagena donde los locales son hábiles en estafarte. O quizás aquella noche desenfrenada en la cual el Bolillo Gómez fue herido en un hotel de la ciudad. O quizás esas despedidas de solteros que tienes como víctima de la banda de los dulces sueños. No, tampoco de las personas que se hicieron adictas a las apuestas deportivas en el último mundial y que habrá apostado todo su sueldo quizás, que conozco un par que ya ahorita están en su proceso de desintoxicación, digamos, de las apuestas deportivas. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar del feriado bancario y bueno, hablar de ello en el contexto actual del país, con un banquero como presidente que siempre se lo intenta involucrar dentro de toda esta esfera del feriado bancario como lo es Guillermo Lasso, parecería un poco oportunista. Pero también escogimos este episodio porque los días en que se emitirá se cumplirá un nuevo aniversario de esta tragedia. Creo que son 24 años. Imagínate, ya es un joven que ha sido graduado de la universidad. Felicitaciones, feriado bancario. Ya eres un profesional en la población económicamente activa. Claro, ahorita ya puede empezar a buscar una vivienda en menos de $400, suerte con eso. Pero en realidad, ¿qué es el feriado bancario? Es un feriado solo para los banqueros y sus trabajadores que se van a Punta Cana o Mompiche a tomar el sol y tomarse un par de caipiriñas. ¿Es un viajecito en fila india por las festividades de la Semana Santa? Pues no, aunque pareciera. El feriado bancario fue mucho más que eso. Declarar un feriado bancario por el día de hoy, lunes 8 de marzo de 1999. La persona a la que acabamos de escuchar es Jorge Egas Peña, superintendente de bancos, quien en cadena nacional el lunes 8 de marzo de 1999 a las 7 de la mañana anunciaba al pueblo ecuatoriano que los bancos estarían cerrados, los cajeros automáticos no estarían en funcionamiento y que básicamente no habrían transacciones. El dinero estaba congelado en los bancos. La decisión continuó hasta el viernes 13 de marzo. Considerado necesario prolongar por un día el feriado bancario decretado hoy por la Junta Bancaria. Hoy no hay bancos. Imposible, me está tomando el pelo. Es desconcertante porque no se sabe absolutamente nada qué es lo que está sucediendo. Estamos en un caos bárbaro, yo no sé, este magua nos tiene fregado. Pero, ¿por qué esa decisión? ¿Cómo se llegó a tener una crisis de ese calibre? Debemos de retroceder un poco más en el tiempo, exactamente a 1994.
Gobierno de Sixto Uribarren, quien libera el sistema financiero a través de la supresión de la Superintendencia de Bancos, organismo que fungía el control de los bancos para el bienestar de la economía. Esta liberalización se dio a través de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que daba luz verde a los banqueros para poder invertir en más negocios, a través de otorgarse créditos a sí mismos o entre ellos, sin necesidad de presentar garantías, como diría la ex ministra de Economía Vilma Salgado. Todo el dinero prestado de los créditos era, por supuesto, de los depositantes, del pueblo. Esto sería más o menos como si yo pagara el estado de cuenta de una tarjeta de crédito con la otra tarjeta de crédito y el de la tarjeta de crédito segunda con la tercera y la cuarta hasta que llegue un momento en el que tengo un sueldo que no me va a permitir pagar ninguna de ellas, pero ante las entidades de control se podría decir de que hay más dinero en la economía. Sí, pero digamos que estas tarjetas de créditos no eran propiamente tuyas, sino que eran extensiones de otra persona. Entonces, todo el dinero que tú has estado invirtiendo en tu negocio o gastando o lo que sea, a la final no te va a repercutir a ti. Va a repercutir a la persona a la que a final de mes o a final de 3 meses le va a llegar un estado de cuenta reventado en el cual no va a poder responder ni pagar. Y claro, sin que haya quien controle a los bancos, sus dueños comenzaron a apostar metiéndose en compras de medios de comunicación, de camaroneras, bananeras, etcétera, etcétera. Un claro ejemplo fue Roberto Isaías de Filambanco, quien llegó a ser dueño de más de 100 empresas a base de préstamos a nombre de la entidad bancaria. Esto es bastante curioso porque muchas veces tenemos al banco como quien termina financiando y mitigando el riesgo de inversión en muchas acciones comerciales y empresariales. Pero si es este mismo banco quien omite los procedimientos para mitigar esos mismos riesgos y se forma parte del champú y de la confusión, termina siendo el árbitro que no quiere ver nunca el VAR porque no es conveniente para ellos mismos. Al final del día estaba todo en un mismo círculo oscuro y en una alfombra que nadie quería levantar porque yo le prestaba a Pepito, que Pepito también me prestaba a mí y la plata no estaba. No había nada que garantizara todas esas actividades y créditos ficticios, como la burbuja inmobiliaria, algo así. Digamos que algo así, pero creo que en esta ocasión fue algo mucho más grave porque afectó a, digamos, casi toda la población que poseía una cuenta de banco. Y no tardaría mucho en que los bancos comenzaran a presentar problemas de solvencia y de liquidez. Y por supuesto, también afectó la destrucción que generó el fenómeno del niño en esos años, que impidió que ciudadanos que habían hecho préstamos para comenzar sus negocios, principalmente en el sector agrícola, pudiera pagar sus deudas. También afectó la caída del precio del petróleo y una crisis económica originada en Asia en 1997. Y por supuesto, una tal guerra del Cenepa en el año 1995. Ni un paso atrás. Adicionalmente a lo que Leonardo acaba de mencionar, Ecuador tenía este fenómeno de la mancha blanca. Eso quiere decir que el sector camaronero estaba totalmente golpeado. Más o menos dicho de una manera popular, a Ecuador le pasó de todo, como las 7 plagas de la Biblia, pero aquí en un ecosistema muy salado allá por los años 90. Tienes una guerra encima que no ganaste, el precio del petróleo, que es tu principal fuente de ingreso, colapsado. Llueve, y no llueve así como ahora en invierno. Llueve de una manera que lo que pasa en Guayaquil multiplicado por 10, puedes decir que San Pedro tiene una pica especial con el Ecuador. Y aparte, sí, los banqueros estaban haciendo travesuras en un sistema totalmente frágil. Es decir, Ecuador era el Yujin de Hey Arnold. Se había quedado chiro, lo habían botado de la casa, le dio COVID y no tenía una solución a corto plazo. Y por supuesto, se puede decir que muchos otros países tuvieron crisis económicas. Tenemos a Argentina en el año 2001 con el Corralito, por ejemplo.
pero ninguna sufrió tanto como Ecuador en el año 1999 y en los años anteriores a esto. Pero tenemos que llegar a una fecha clave, que es el 10 de agosto de 1998. ¿Qué pudo haber pasado en ese día? Claro, un aniversario más del primer grito de la independencia, pero también Yamil Maguad, quien había recibido $3.5 millones de parte de la banca para su campaña, es posesionado como presidente de Ecuador. Él coloca a banqueros dentro de posiciones claves de su gobierno. Medardo Ceballos Balda de Bancomex fue nombrado como embajador en México. Álvaro Guerrero de la Previsora como presidente del Consejo Nacional de Modernización. Ana Lucía Armijos de la Asociación de Bancos Privados fue colocada como ministra de Gobierno y ministra de Finanzas posteriormente, y un desconocido Guillermo Lazo del Banco de Guayaquil nombrado como gobernador del Guayas y superministro de Economía, entre otros. Ellos habían operado para, oh sorpresa, intentar salvar a los bancos y sus propios intereses, presuntamente, siempre tenemos que decirlo. Aunque tengo entendido que en la Comisión de la Verdad del gobierno de Rafael Correa se hizo una investigación profunda respecto a los participantes de este episodio lamentable para el país, donde se reflejaron ciertos nombres, como un tal Pedro Delgado, que dijo que se iba a un matrimonio a la Florida y que no regresó nunca, que incluso ostentaba un título de supereconomista sin ser economista realmente, y que para colmo el presidente de aquel momento había dicho que si se demostraba que el primo tenía un título falso, renunciaba al poder. Pero bueno, este episodio tampoco va de Pedrito Delgado, va del feriado bancario, donde creo que tuvo una participación bastante notable. Y sí, también, en honor a la verdad, esa misma comisión declaró que Guillermo Lazo Mendoza no tenía relación en ello. Sin embargo, tenemos detalles que te parecerán muy interesantes a continuación. En 1998, la nueva constitución obligaba al Banco Central a dar préstamos a las entidades financieras con problemas de liquidez. Y aquí abro comillas. Hasta que el Estado cuente con instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financieras y por el plazo no mayor de 2 años contados a partir de la vigencia de esta Constitución, el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras, así como créditos para atender el derecho de preferencia de las personas naturales depositantes en las instituciones que entren en proceso de liquidación. Cierro comillas. De esta manera, a través de la Constitución, las entidades bancarias estaban siendo blindadas para poder, digamos, alargar un poco su lenta muerte. Tanto así que el 28 de noviembre de 1998 se crea la Agencia de Garantías de Depósitos, que hacía que el Estado se responsabilizara del 100% de los depósitos bancarios. El Estado asumió los costos para luego derivarlos a la población, a través de los diversos mecanismos, entre ellos la reducción del gasto social, la elevación del costo de servicios públicos. En la práctica, la AGD asumió la caída del sistema financiero e inyectó capital a los bancos que ya tenían problemas, usando recursos del Estado, es decir, dinero de los y las ciudadanas. Sí, era una de las medidas del salvataje bancario. Pero espérate, Leonardo, esta no era la solución que proponía el candidato Andrés Arauz de tomar los dineros del Fondo de Reserva del Banco Central e inyectarlos a la economía. Más bien, esto, de lo que se ve y lee, fue lo que también hizo Estados Unidos luego de que Lehman Brothers y las demás entidades bancarias cayeran para darle cierta estabilidad a una economía que estaba flaqueando. Ahora, nos hacemos esta pregunta. ¿La plata en el sistema bancario, a quién realmente le pertenece? ¿La plata de los fondos de reserva del Banco Central corresponden a las prefecturas depositantes o es del gobierno? Pues bueno, ese dinero es de la gente, de los depositantes, porque al final ellos lo que quieren hacer es
ir el próximo lunes al banco y decir, ok, denme $500 porque me voy a comprar un televisor o lo que sea. Tanto así que en diciembre del mismo año, el Congreso Nacional aprobó la propuesta de un joven Jaime Nebot Sadi de sustituir el impuesto a la renta con el impuesto del 1% a la circulación de capitales. Así se comenzaba a agravar el costo de las transacciones financieras. Esto produjo el efecto de una bomba entre los empresarios, grandes y pequeños, quienes dejaron de invertir y aceleraron la compra de divisas, dado el resultado que este impuesto tenía en su negocio. Según el economista Alberto Acosta, fue como el vecino que llega a ayudar en un incendio llevando un galón de gasolina. Para aquel momento, a vísperas de 1999, donde lo que más hay es años viejos y camaretas, también tenías personas vendiendo dólares. Ya eran parte de la circulación habitual porque algo parecía que sucedía. Un impuesto adicional, una desaceleración y una crisis económica, como lo habíamos mencionado previamente, entre un fenómeno del Niño, un precio del petróleo muy bajo, el camarón con inconvenientes y una guerra que dejó malos resultados, terminan siendo una debacle de una muerte anunciada, que poco a poco iba a explotar, como lo dijo Alberto Acosta, con esta gasolina y el impuesto que se fue aprobando en el Congreso. Y claro, se fue multiplicando pasar por las veredas del centro de Guayaquil y ver a las personas que te dicen cambio de monedas, como por ejemplo podemos ver cuando viajamos a otra ciudad en Latinoamérica, es decir, ir a Bogotá, ir a Buenos Aires y tener siempre esta conversación con las personas que viven ahí de... Para nosotros es muy barato porque tenemos una moneda más fuerte, pero ellos están con la incertidumbre de que no saben a cuánto va a estar el dólar al día siguiente para el cambio de moneda. Esa es una de las variantes que te podría decir agradezco tener el dólar americano en nuestros corazones y billeteras. Que no tienes esta sensación de que mañana el precio de la leche se ha disparado y al día siguiente tienes otro precio. Pero recuerda que si hoy no tenemos ese pensamiento es porque hace 25 años hubo toda una generación que se tuvo que jalar esa carga del cambio de evaluación del sucre y de que todo se fuera al diablo. Sí, es esa misma sensación que tenemos cuando estamos en Colombia o en Argentina o incluso en Venezuela. Que como diría Arcángel, hay que ser lindo para salir para la calle. Usted se perfuma, se acicala y... Los hombres lindos no existen. Hay hombres con dinero en el bolsillo. Yo caminando como flow violento. claro, es que vas con un flow violento con dólares en el bolsillo. Te sientes Donald Trump comprando cosas a una notable diferencia, favorable al dólar, que incluso con el euro tenemos una reciente ventaja. Pero nada, no estamos en un momento de flow violento. Lo violento era lo que estaba sucediendo allá por 1999. Porque estas ayudas que le daba el Estado a los bancos privados no mejoraron la situación en lo absoluto. Al punto que los bancos no podían hacer pagos de pocos de cientos de dólares a sus clientes en ventanillas. Y así siguió rodando la pelotita de la incertidumbre económica en el país. Los rumores de un posible quiebre del banco La Previsora, de Filambanco, estaban a la vuelta de la esquina. Eso de lo que hoy en día es hasta penado de 5 a 7 años de prisión por generar un pánico financiero. Es que la cosa estaba más caliente. Tan caliente como los chismes de nuestra querida amiga Carolina Jaume. Prepárate, cara de tarrina, que mañana viene tu tanda. Y esa tanda llegó. Llegó el 2 de marzo, 6 días antes del decreto del feriado bancario. Yamil Maguad salió por cadena nacional a tranquilizar el país por la crisis económica vivida. Sin embargo, sus palabras,
su falta de seguridad y de credibilidad sobre todo, produjo más pánico en la gente. Ese día el dólar pasó de 7.000 sucres a 17.000 sucres por un dólar. Imagínate que tú el 2 de marzo en la mañana estabas pensando, ok, salgo de las clases del colegio o de la universidad y tengo justo 7.000 sucres en el bolsillo para comprarme una salchipapa que viene a equivaler a $1. Pues la sorpresa es que sales de clases y te encuentras con que Yamil Maguad, el presidente del país, salió a darle tranquilidad a la gente y que todo se había ido al diablo y que tu salchipapa ya no te costaba $1, sino que te costaba $2.50. ¡Sorpresa! $2.50. Y ahorita me siento como esta analogía de Correa en la que está hablando sobre que si tú quieres comerte un sándwich de queso, pero tienes la posibilidad de un sándwich de mortadela, pero si después eliges el de mortadela y el de chancho, aquí te dejamos ese extracto de pura sabiduría financiera. Resultado de la votación, ¿no? Si usted tiene un sándwich, lo pone a escoger entre el sándwich de chancho y el sándwich de pollo, probablemente escoge el sándwich de chancho. Entre sándwich de pollo y sándwich de mortadela, probablemente sándwich de pollo. Lo obvio es que entre sándwich de chancho y sándwich de mortadela escoge el de chancho, ¿verdad? Pero puede escoger el de mortadela. Volvamos a la mañana del lunes 8 de marzo. Gonzalo Ortiz Crespo, periodista, escribió hace un tiempo en Plan B cómo fue esa mañana. Ortiz Crespo, en ese entonces director de noticias en Telesistema, hoy RTS para los más jóvenes, dijo que la novedad de una cadena nacional a las 7 de la mañana desde Carondelet presagiaba algo grave respecto al tema de la economía. Y las palabras de Egas Peña, superintendente a quien escuchamos al inicio de este episodio, lo confirmaban. El feriado bancario es para prevenir retiros de depósitos, preservar el nivel de la Reserva Monetaria Internacional, limitar la inestabilidad del mercado cambiario y frenar una aceleración mayor en el incremento de los precios. Los bancos recién volverían a trabajar 7 días después. Sin embargo, Maguad había anunciado que se congelarían por un año los depósitos de todo el sistema financiero según la última tasa de conversión, que era el de 17.000 sucres. Las cuentas de ahorro que tuvieran más de $295 estaban congeladas. ¿Congeladas? Es decir, ¿cómo sobrevivías? No podías hacer ni una transacción, no podías hacer un débito, no podías, qué sé yo, si tenías los ahorros de toda tu vida para poder pagar tus medicamentos, poniéndolos en los zapatos de una persona de la tercera edad, pues la ibas a tener muy jodida. Se complicó mucho el panorama en ese entonces en el país. Ahora imagínate si tú eras una empresa, pyme o una multinacional. ¿Cómo podías pagarle a tus colaboradores? E incluso en otro sentido, ¿qué era más seguro? ¿Tener dinero en el Colchon Bank que en el sistema financiero ecuatoriano? O más bien, lo que hacen nuestros amigos argentinos, que tienen sus ahorros en dólares, porque la confianza en el peso argentino está totalmente devaluada y devastada. Por ahí salió un video de Marcelo Tinelli reclamando cuando la tasa de conversión del dólar estaba a 28. Ahora está 10 veces más. Y claro, la cosa está bastante complicada. Pero volvamos a este episodio, volvamos a Ecuador, volvamos a lo que nos compromete el día de hoy. ¿Cuál finalmente fue el papel de Guillermo Lasso en el feriado bancario? ¿Fue superministro de Economía? ¿No fue? Por ahí en la campaña de la última carrera presidencial le hacían esta misma pregunta y él respondía, eso ya es viejo. Pero el que la hace se olvida. El que la recibe, nunca. Y pues si lo tomamos como la decisión de decretar el feriado bancario de 1999, no podemos hacer conexiones claras con Guillermo Lasso, ya que él no tenía ningún papel público en ese entonces.
Sin embargo, si vemos su gestión a gran escala, podría ser responsabilizado desde su rol de vocal de la Junta Bancaria entre 1994 y 1996, además de haber participado en la presión para que el Banco Central entregue un crédito de salvataje al Banco Continental, entidad que terminaría quebrando en 1996. Y recordemos que Guillermo Lasso ya era presidente del Banco de Guayaquil desde el año 93. Acá también es válido recordar a Mario Canessa Oneto. Mario Canessa, uno de los principales del Banco de Machala en su momento, que también formaba parte de esta junta directiva, en la cual rescataba la solidez de ciertos bancos que sí se apegaron a la legislación local y lograron mantener la estabilidad de ciertas instituciones y el ahorro de sus depositantes para que esta debacle no sea tan crónica como parece. Aunque sí, para entrar en contexto, esto es como que el ahorro de toda tu vida esté paralizado, congelado y no tengas opciones. ¿Quién te da respuesta? Perdiste las manos, perdiste los pies y no sabes a quién acudir. Y si seguimos hablando sobre el rol de Guillermo Lasso dentro del contexto del feriado bancario, podríamos raspar un poco más la olla y recoger lo que dice la revista Crisis. El banquero Lasso acumuló su fortuna privada como beneficiario directo del feriado bancario y la crisis financiera gracias al negociado de los bonos emitidos durante el feriado bancario. Según la Superintendencia de Compañías del Ecuador, Lasso, al igual que la mayoría de la clase banquera oligopólica del Ecuador, especuló con certificados de depósitos reprogramados, los cuales fungían como comprobantes de depósitos en los bancos, congelados por un año. La empresa offshore de propiedad de Lasso, Andean Investments, pasó de tener $1 millón a $31 millones del año 99 al 2000, como al comprar los bonos durante la crisis del 99 al 40 o 50% de su valor, para después ser comprados por el mismo Estado ecuatoriano al 100% del valor a través de la Corporación Financiera Nacional. Pero nuevamente, insisto, esto es lo que dice Revista Crisis, cuya posición es de izquierda a quizás muy izquierda. Que no se te note el acento de nuestro gran amigo Fidel y tu otro discípulo Huguito Chávez, que te están viendo desde el cielo o desde más abajo con Don Sata. Pero nada, volvemos a este episodio. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este salvataje? Un informe entregado a la Comisión Investigadora de la Crisis Económica Financiera recoge que hasta el 2007 cerca de $8.072 millones había sido el costo del salvataje bancario del gobierno de Maguata al pueblo ecuatoriano. Una crisis que afectó a jubilados, pensionistas, cuentaahorristas, todo el mundo, la verdad. Finalmente, 17 entidades bancarias se fueron a la quiebra, entre ellos el Banco del Progreso, Filambanco, La Previsora, Finagro, Banco Occidente, Banca o Banco de la SUAY, Bancomex, Unión, Solbanco y algunas que se me escapan en este momento. Lo que sí está claro es que mucha gente perdió toda su plata. En enero del año 2000, Maguata anunciaba que cambiábamos la moneda. Pasamos del sucre al dólar. La tasa establecida del cambio fue de 25.000 sucres por dólar. Para que tengamos una idea, a mediados de 1998, la conversión era de 4.000 sucres por dólar. Es decir, que los ecuatorianos habían perdido una sexta parte de sus ahorros en el mejor de los casos. Ya el polito que te comprabas en 25 centavos, no te lo podías comprar en 25 centavos. Te tenía que costar más de $1.50. ¿En qué momento pasó todo eso? Imagínate que tuviste un accidente de tránsito feísimo a inicios del 98 y te quedaste en coma durante 2 años. Y a lo que te despiertas le preguntas a tu mamá o a tu esposa como que, bueno, al menos sí tenemos los ahorros en la cuenta del Filambanco para poder pagar esta deuda del hospital. Y te dice, no, Filambanco ya no existe. Y luego le dices, bueno, pero tenemos al menos esos 3 millones de sucres debajo del colchón. Y te dice, sí, pero ahora es equivalente a $100. Soy chido.
Y por supuesto, el tejido social en Ecuador se comenzó a destruir. La tasa de suicidios aumentó. 1 de cada 100.000 habitantes terminaba con su vida por la crisis económica. El 57% de la población económicamente activa se encontraba desempleada. Y por supuesto, esto motivó a una migración sin precedentes. Según datos del INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 903.974 personas salieron de manera legal de Ecuador entre 1999 y el 2000 con dirección a Estados Unidos y Europa. Aunque esta cifra, según otros institutos, podría aumentar a 3 millones de personas, ya que hubo mucha gente que salió de manera ilegal, ya sea por corredores clandestinos o por vía marítima. El 47% de los niños y niñas ecuatorianos se quedaron sin uno de sus padres o un familiar cercano, ya que emprendían rumbo a Estados Unidos o Europa para poder enviar dólares. En algún momento se mencionaba que las remesas de los migrantes eran una arista importante para la inyección de la economía local, que luego hemos visto en diferentes zonas, sobre todo de la Sierra Central, cómo han emergido ciertas urbanizaciones y viviendas apostadas bajo el esfuerzo de estas generaciones que buscaron en otras geografías un mejor futuro. Y ese futuro que lo vemos hoy en día, más de 20 años adelante, con una situación y una economía robusta, sólida, con un nivel de reservas supremamente alto y que nos dejan ciertos niveles de confianza a no querer salir de una moneda que nos brinda esa seguridad versus la incertidumbre que hace muchos años muchos compatriotas vivieron. Por eso cuando escuchábamos esto de el Banco del Sur, el Banco de América Latina, ese entramado donde Alex Saab, por ahí Andrés Arauz estaba hablando de un banco central para tener una moneda regional, termina generando cierta desconfianza, porque ya la vivimos, ya sabemos que es tener una moneda volátil cuando un presidente dice algo y hace otra cosa, cuando el tejido social revienta con protestas y el riesgo país se dispara. ¿Cuál es la afectación de la moneda? La misma que nosotros hemos visto en diferentes lugares que tienen una afectación en la moneda que tenemos en el bolsillo y que termina siendo el órgano que más nos duele. Porque por eso dice el Fercho, nadie cambia un Mercedes por un Kia. Y ese dólar que tenemos en el bolsillo va a ser difícil que nos los quiten en algún momento. Y ahora que lo pienso bien, Lenín Moreno decía que la mesa no estaba servida cuando la recibió, pero definitivamente Gustavo Noboa tuvo una coyuntura muchísimo más difícil. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Asumías el poder como don Gustavo o agarrabas tus 4 maletas y te ibas para el Perú? Pues dado el hecho de que habían pasado protestas lideradas por la CONAIE en ese entonces, por el FUT, y que su predecesor, del cual él fue vicepresidente, se había tenido que ir del país, primero solicitando asilo político, pues yo la verdad cogía mis 4 maletas y me iba para el Perú, para Colombia o para donde sea, porque asumías un país quebrado, literalmente quebrado. Pero la pregunta es, ¿qué hubiera hecho la audiencia? No sé qué dirá la audiencia, pero sí tenemos el testimonio del actual ministro de Gobierno y creo que nos orientamos en esa misma perspectiva. Porque el país está primero y porque el interés público está por encima de todo. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias respecto a este u otros episodios, déjanoslo saber. Escríbenos en @lahistoriaconwifi en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y escúchanos en la plataforma que prefieras. Si nos dejas 5 estrellas estaremos muy felices y más si lo terminas compartiendo con amigos y familiares.
El feriado bancario es una de las tarjetas del juego de la historia con Wi-Fi en cartas que podrás encontrarlo en diferentes puntos del país, entre ellos Nevsky, Jaquelate, La Madriguera, Tiempo de Juegos, Vitrina 593, Par y Fiestas en Machala y pronto esperamos en diferentes zonas del Ecuador. Mi nombre es Johnny Manrique. Mi nombre es Leonardo Waldo. Y nos encontramos en otro Remember histórico con la misma misión cívica de nunca olvidar estos episodios que marcaron un hito en la historia ecuatoriana y que nos permiten tomar mejores decisiones en un corto o mediano plazo para las futuras generaciones. El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, presidente de la República, Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador.